Hola, yo soy Mari Hi, this is Cindy. y esto es Café con Doñas. Today we're going to be talking about holiday funk, aka winter blues, aka seasonal sadness, if you will. Cuando hablas de holiday funk, esto se refiere más a estos días festivos del último del año, en que nos trae a veces que no sentimos motivación o a veces también sentimos tristeza. Yeah, there's definitely a lot of factors that play into it. Whether it's financial reasons for being in this funk, or whether it's just making you think about the family that isn't here, or the family that you aren't really that close to, that you wish you were around this time. Or even, I feel like at least this year, a lot of people are breaking up around this time. There's a lot of people ending their relationships right now. So it could really be anything. I mean, even the weather, like, it's just been kind of gloomy the last couple of days. So even that can bring your mood down. Sí, muy cierto, muy cierto. Yo creo que yo me puedo relacionar un poco con en estos tiempos, ya no tanto como en el pasado. En el pasado me recuerdo que se llegaba el mes de diciembre y me traía tristeza porque obvio me recordaba mucho a la tristeza de mi niñez. Y solo lo que pasaba con mi cuerpo es que me sentía más seria, más deprimida, pero a la vez todo el tiempo me engripaba, pero una gripa fuerte. Y ya tengo como, yo diría unos más de 4 años que no me da la gripa o un resfriado en este tiempo, porque ahora ya sé que yo misma recordaba mi pasado y decía ¿qué puedo hacer para yo misma para tratar de ayudarme a mejorar cómo me sentía? Y yo sé que a veces es más fácil decir, hay que ignorar cómo se está sintiendo uno, pero no, cómo te sientes también está bien que sientas esos síntomas como de tristeza, de no motivación, pero también busca algo positivo para tratar de sobrepasar estos días. So lo que estás diciendo es que sintiéndose así es válido. Claro, sí. Of course, yes, I agree, yeah. Feeling this way around this time is definitely valid. Or feeling this way in general, having those kind of feelings are definitely valid. I know that you did mention earlier about that you do, and I have noticed it with more relationships, going their separate ways around this time, and I think always the holidays is a difficult time for a lot of families, like you said, and yeah, it's a stressor for sure. It is a stressor because I remember several years ago, and I think, I was in that position. I was in that position where, it was the holidays and, we went our separate ways. It was. It was. I'm like, oh, I know this story because I lived it. Yeah, so you can also relate to this. Yeah, and maybe there's even something there that I wasn't even connecting. Like it's like subconsciously there. Mm-hmm. And at that time when that happened around the holidays, I was a kid. I was a lot younger. And I didn't know how to process. I remember... Y no nomás estamos hablando de separaciones de familia, sino como también te dije, mi niñez o cualquier momento que a lo mejor una persona esté faltando, te das cuenta que hace tiempo esta persona era parte de tu vida y ya no lo es porque ya no es parte de este mundo. Ah, okay. When you were saying that at first I was like, is she referring to just someone who's like not in your life anymore? Or is she referring to someone who passed? You're referring to someone who passed. Correct, yeah. yes. Definitely. Oh my gosh. See, with this conversation, like, okay, so with this conversation, I
am starting to realize, or you're bringing up a lot of things for me. And yeah, even though, because I know what you're saying right now is going to come, right now I don't feel it because I'm so busy with finals and with what I have going on. But as soon as that holiday rolls around and we're making the tamales, I know exactly what you're talking about. So yes, so right now I don't feel that way, but I know that day, feeling annoyed that you woke me up early as hell to help you make the tamales, then the sadness is gonna set in. And even later on in the night, it's gonna set in. How do we cope, or how do we help ourselves? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos? I think most importantly, from all the mechanisms that you can use, is to have compassion for yourself and to validate the way that you're feeling. Because, oh, yeah, I remembered what you were saying earlier now. That sometimes, I think you said something about like ignoring your feelings. Muchas veces. Y luego yo pienso que más cuando eres papá o una persona ya más adulta, tienes tanto en tu vida como tu trabajo, tu familia, que lo estás pensando, pero no te tomas el tiempo para procesar bien lo que estás sintiendo. Como padre o como adulto, como persona de familia, que sientes una tristeza y no sabes cómo ayudarte a ti sí mismo, y entonces sigues tu vida día con día, pero esto lo vas empujando más atrás de tu mente, más atrás. ¿Y qué pasa? Que te vas acercando más al día que sabes que posiblemente te traiga este sentimiento más fuerte. That's gonna trigger you. That's right, that's gonna trigger you. Y te puede afectar en una manera, ya sea que de a tiro te dé una tristeza, o a veces uno lo suelta como con un coraje. Te desahogas en coraje. Y a veces también coping with in an unhealthy way. Like, for instance, we do things like we watch TV. You feel like you have this responsibility of acting that everything's okay. Like being the one that has it together for your family. I've been there. And I've been there. I've been there in the past, you know. Y hay personas que dicen, no le veo lo bonito a estos días festivos. Y nomás lo que quiero es que se pase pronto estos días para que otra vez todo esté regular. Yeah. Y yo pienso para encontrar lo bonito es encontrándolo en posiblemente nosotros mismos y procesar, de sanar día con día cómo te vas sintiendo. So, si dices hoy me siento triste, pregúntate por qué te sientes triste. Al responderte por qué te sientes triste, like, okay, you know, pero ¿dónde estás ahorita? Ahorita es otro día y estoy mejor que en aquel momento. Y como dijiste tú anteriormente, darte compasión, algo que no nos enseñamos o no nos han enseñado, de tenernos nosotros mismos compasión y amor. And it's so hard because I'm always a mom. I've been more a mom than just a single person. And I'm so easy to give more compassion to my children or to my loved ones, but I don't do it to myself. So those are things that now I'm learning how to be more compassionate with myself. And how? Saying I'm in a better place and to love myself, and what can I do to love myself? So I've been doing little exercises. Y cuando digo ejercicios, digo como ejercicios como cómo darme más tiempo para mí. Oh, yes. Cómo dedicarme más tiempo para mí, que me pueda ayudar con estos días de tristeza que traen estos días festivos. Y creo que ojalá y nuestras opiniones o decir qué hacemos nosotros le ayude a alguien más en estos momentos. Y reconocer que en realidad, y eso es nomás mi punto de vista, que nomás es un día festivo, es un día como cualquier otro día. Y lo más importante es tu paz.
That's one way to deal with one aspect. For instance, like you're applying what you're saying right now to the way that I feel. And what you went through when you were younger. Correct. What about those people that are feeling the sadness because someone that they love, someone that meant a lot to them, is no longer here? You can't apply the same concept. You can't say, I'm in a better place. Oh, definitely. You're right about that. Tu salud? Yeah. I guess with that, you reflect in the happy moments, the moments that made you laugh with that person. Yeah. But sometimes I've been in the place where the happy moments make me more sad. Because it's like, I don't get to live them anymore. They're not here. And it is okay for you to be sad. But we also have to remember that if that person was alive, they would say, don't be sad for me. Live life to your fullest. Yeah, ahí está el detalle. Yeah, I agree. Ahí está el detalle. Y es la razón, porque conocemos estas personas que ya no son partes de nuestras vidas, que si estuvieran aquí con nosotros, nos dirían, no quiero que estén tristes por mí, no quiero que lloren por mí. Vivan la vida. Mm-hmm. Porque la vida se pasa bien pronto. Oh, yes, absolutely. And then depending on what you believe too, it's like, yes, they are not here in body and presence, but if you believe in energies, Their energy's here. their energy's here. Their energy's here. They send you little signs, and sometimes we ignore them. And it's just a powerful energy that's always going to be around us. So, what do you do to help yourself out of this holiday funk? Well, first I identify why I'm in a funk. Trato de identificar por qué me siento así. For instance, my grandmother passed away this year in January, and Ya va a ser un año. ya va a ser un año. And so I know that once January rolls around, it's probably going to hit me like it did in the very beginning. But it's exactly what you said. It's like, my grandmother era una persona muy alegre. Demasiado alegre. And she would not want me to be feeling this way. No. She would be like, celebrate me. You know what you can do is live life for me. Mm-hmm. Because even when she was here, my grandmother would say, sea lo que sea, if I'm here, if I'm not here, donde quiera que esté, siempre voy a estar pensando y orando por ustedes. Muy cierto. Yes, you know, I'm gentle with myself when I'm sad, and I let myself feel that sadness. But then I start to implement that my grandmother would want me to live and to be happy and to celebrate. And que me ponga loca, que cante, que me tome un mezcal. Que bailes. Ella le encantaba ver la gente bailar. Yeah. Ella le encantaba ver las personas bailar, pero es lo que viera de querer. Cualquier querido de nosotros no nos viera de querer ver tristes. Y estamos en nuestro derecho, bueno, no derecho, pero podemos sentirnos tristes, pero luego hay que también recordar que ellos nos vieran de querer ver felices y vivir la vida. Y que un día estaremos otra vez. Y como lo dijiste tú, si creemos en el más allá, ellos siguen con nosotros. Su energía de ellos y su amor de ellos sigue con nosotros. ¿Tú qué haces cuando te sientes así? Yo cuando me siento así triste, trato de ver cómo me puedo distraer. Y yo sé que dijiste no distraer, pero yo sé cómo, qué me ayuda a mí estar en movimiento, pero a la vez procesando mis sentimientos en la mente.
y a veces me pongo un poquito a organizar la casa. Aunque me esté moviendo, que puede ser que esté distraída, pero mentalmente estoy procesando mi forma de sentir y por qué me siento así. Y luego al final me digo, ¿estás bien? Mari, ¿estás mucho mejor? Yes, that is a really big key component, I feel, as well, because lately I've been feeling a little down too, and not pertaining to my grandmother, but other issues. And I do the exact same thing. Whenever I feel like, okay, I'm starting to get in a funk, I allow myself to feel that way. Like, if I want to cry, I will allow myself time to cry. But then I tell myself, okay, you can be thinking about this and you can be feeling how you feel on the treadmill. So get your ass up, get on that treadmill, and you can feel sad there. You can be thinking about this and you can be feeling sad there. And then after a couple of minutes, like 5-10 minutes, I'm like, okay, you know what? Like, all right, I'm all done being sad about this. I'm ready to fucking bump some music, shake my damn ass on this fucking treadmill. Y cuando menos hemos convertido una tristeza en una alegría. Yeah. Yeah. No, sí, y a veces también lo que hago es que te digo, cuando me estoy activa y me estoy moviendo, aunque parezca que estoy distraída, pero estoy procesando, pienso mucho, que es lo malo, todo el tiempo. Yo pienso que por eso a veces no pongo atención en las pláticas, porque ya estoy en otro mundo, porque todo el tiempo me la paso pensando. Pero ya cuando termino de organizar o de limpiar, me siento bien, me siento orgullosa, que dije, oh, wow, me sentí así, pero mira cómo se ve bonito. Yo solita me motivo. Yo solita me echo las porras. Si nadie me las echa, yo solita me las echo. Dices, me estaba sintiendo bien cañón, pero aunque sea, ya tengo una casa bien limpia. Es el más orgullo que me puede dar, aparte de mis hijos. ¿Qué más haces tú para ayudarte? Aparte de, como dices tú, hacer ejercicio, ya cuando menos te das cuenta, ya estás más positiva. ¿Qué más haces? Otra de las cosas que yo creo que es esencial, it's definitely crucial, is to go outside and get some sun. Because I remember maybe like 3 or 4 years ago, I was going through depression. Estaba pasando por depresión y siempre tampoco no ayudaba de que el clima durante ese tiempo nada más estaba lloviendo mucho y casi siempre estaba bien nublado. It was raining so much and the sky was always gray, so that didn't help me at all. But it was contributing to me just like wanting to stay at home. My room was dark, and so this was really taking an effect on me and not helping my cause at all. So I think it's really important that on the days that are sunny, or on the days that you look outside and you're like, fuck, it's a really nice day, make some time to go outside. Soak up that sun. Y aunque esté cloudy, a veces también nomás salir afuera, ver el cielo, aunque esté nublado, si puedes un libro, ponerte a leer, el respirar el aire puro te ayuda, como que respiras más, no, y aunque abrígate bien, agárrate un libro, siéntate afuera. But yes, I agree. Sun and fresh air, they're definitely crucial. And yeah, like you said, even if it's a gray or cloudy day, going outside and even just going for a little walk. And when you go for this walk, just take in the scenery. You're going to see the car that just had their window broken, so... And I'm saying it because I know within where we live, like, there's that little area with all the trees and the grass, but if, we want to extend the walk and we actually go outside of the complex, yeah, the first thing I'm going to see is the car that just had their window busted, so... Or the construction area. Yeah. Pero a la vez te puedes distraer si estás viendo a alguien trabajar. Yeah. What about you? What's another thing you do?
Otra cosa que me gusta hacer a mí es me gusta escribir. Oh, yes. Me encanta escribir. Mucha gente no sabe eso de mí, pero bueno, pues solamente tú. Pero sí, me encanta escribir. Me encanta escribir cómo me siento y muchas de las veces empiezo a escribir cuando me siento así, lo agradecida que estoy con las cosas presentes que están cerca de mí. Mi vida presente, y cuando digo mi vida presente, mi familia, mi trabajo. Pero también escribo la tristeza. Escribo por qué me siento triste. Y ya luego, con el tiempo, otra vez vuelvo para atrás y leo cómo me sentía en ese momento y digo, wow, ya no me siento así. Ya estoy en un momento mejor. That is so true. You just said something that's very important, and that's to have and express gratitude. Because a lot of the times, too, we feel this sadness. Sentimos esa tristeza because we're focusing on what we don't have and not acknowledging all of the things that we do have. Y también yo pienso que otra forma de poder, si confías en alguien con quien puedas platicar y desahogarte cómo te sientes, o a la vez también, a veces también uno no está tocando el tema y de repente puedes platicar con alguien que te hace reír y que tiene buenas energías, ya cuando menos te sientes mejor, cuando después de haber platicado con alguien. No solo esa persona te está dando el apoyo, pero también te estás dando cuenta que tienes personas que están ahí por ti. And that's very valuable. Muy cierto. Yo por eso estoy muy agradecida que estás aquí conmigo haciendo esto. Oh, thank you. I'm happy to be here. I think also something that really helps me is listening to music. And I would say really do something that just makes you feel like yourself. Where you feel like you're in your zone, this is me. And that is listening to music. And I'm doing a lot of this with my hands. I wish you could see me. Es que está lista para bailar. Tú estás lista para rapear, parece, like. But that's listening to music. A veces pongo música y me empiezo a sentir bien chingona, bien buchona, ¿no? I'm kidding. So, but you're right. Music is the best medicine. Yeah. La música es la mejor medicina para el alma. Sí, porque a veces, even like sometimes feeling sad is kind of like actually feeling the sadness is kind of beautiful in a really weird way. And I say this because sometimes when I'm sad y luego tú me acompañas en mi tristeza and we start like bumping music and we start like singing to all the sad shit. Ramón Ayala, Los Cadetes, Las jilguerillas. Yeah, once you're singing your heart out to all this stuff, like... Dices, ya me cansé de escuchar la música triste, ahora poner una más movida. Con una cumbia. Con una cumbia. Pero no queremos decirles que todos pasamos por este momento y que sí pueden ser Y otra cosa que pueden hacer también es escuchen nuestros episodios y ojalá y eso también les ayude un poquito reír, que reír dicen que también es buena medicina para la tristeza, la risa. Be kind to yourself. Sometimes we're, como tú dijiste el otro día, be kind to yourself. Mm-hmm. Sé bueno contigo mismo. Tente compasión y tente mucho amor. Y ya cuando menos nos demos cuenta, estos días ya pasaron. Kind to everybody else. And we don't express that same kind of kindness towards ourselves. And thank you for listening. I really want to emphasize o quiero darles de verdad las gracias por continuar escuchándonos en nuestro podcast. Thank you so much for listening. I appreciate all of you. And we will see you next